Bienvenidos a Retratos. Te invitamos a explorar el fascinante mundo de las profesiones. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Retratos. Mi nombre es Zulma, estamos con Nacho y hoy tenemos el honor de recibir a un linqueño que siempre vuelve y que siempre está dispuesto a dar su testimonio, sus charlas, sus opiniones. El licenciado en Economía, Agustín Lola. Hola. Un placer, Zulma, un placer, Nacho. Muy contento de estar acá en esta tranquila Lincoln. Bueno, bienvenidos a todos los que escuchan, bienvenido Agustín. Esto que decía Zulma de volver a Lincoln, te agradecemos primero que hayas tomado unos minutos de tu paso por Lincoln al distraerlo en sumarte a este proyecto nuestro. Quizás viniste de descanso, estará con familia, pero bueno, citándote en una de tus publicaciones, hay una pertenencia muy grande a la ciudad de donde sos y una vuelta frecuente. Así que es una manera de presentarte como alguien que no vive en Lincoln, pero que sos por ahí más linqueño que otros. Yo digo que soy de Lincoln. Es mi lugar en el mundo y cuando me preguntan algo, soy de Lincoln. Por más que hace más de 20 años que vivo en La Plata, pero para mí Lincoln es mi lugar en el mundo, inclusive familiar, amistades, tengo mi club. Y además es como que también profesionalmente siempre uso Lincoln porque soy un obsesionado por estudiarlo, por medirlo, por sacar conclusiones. Entonces, como siempre, mi ejemplo que yo tengo a mano para cuando uno está pensando cosas económicas, decir, bueno, pero el Lincoln esto cómo es. Entonces, eso me ayuda a como bajar el concepto, ¿no? Y ver en un lugar determinado, en una geografía dada, que por suerte ya la conozco bastante, a ver, y probar. Es una especie de experimento. Yo siempre digo que con Lincoln siempre hago como mi experimento. Las ciencias sociales, como la economía, no tienen los tubos de ensayo como tienen las otras ciencias, ¿no? Más duras, ¿no? La física, la química. La economía tiene que arreglarse de los experimentos sociales. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando ocurre tal política pública? Bueno, en Lincoln la puedo medir más fácil, tengo la historia más o menos medida. ¿Cómo se ve de afuera el Lincoln? ¿Hay una diferencia en verlo no estando acá a si estuvieras viviendo acá? Y la verdad que no te sé contrastar porque hace mucho tiempo que no estoy. Yo podría decir que la veo de afuera, ¿no? A los 18. Apenas terminé el secundario, empecé la universidad en La Plata, me recibí y ya, a pesar de que me casé con alguien de Lincoln también, fíjate vos cómo me tira esto, ya me quedé viviendo en La Plata. Te recibiste de licenciado en Economía. Me recibí de licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, después hice posgrados en el DITELA, en Buenos Aires y en Chile. Bien. Pero siempre en el área de economía. Bien. Y recordemos que además siempre ha trabajado en la función pública, digamos, ¿no? Nacional, provincial. Correcto. Que has investigado, que has publicado numerosas publicaciones, libros, que sos docente también universitario, investigador, o sea que ¿qué más nos falta, digamos? No, ahí desarrollo profesional, digo, ¿no? Súper amplio. Sí, ahí dijiste dos cosas que para mí se complementan y creo que se potencian muy bien, que es la academia, la docencia con la profesión. Yo soy un economista de más de 30 años de experiencia, y experiencia en que en estar dando clases desde hace 30 años y siempre estando en la función pública. A mí me gusta mucho la política pública, me gusta mucho diseñar proyectos, coordinar equipos, y eso me ha dado, en primer lugar, un plus para dar las clases, porque el hecho de estar experimentando, el hecho de haber probado, el hecho de haberlo llevado a la práctica, uno puede dar clases mejor. Y viceversa, las clases son mejores porque al estar, digamos, las políticas, quiero decir, están mejor diseñadas, porque uno al estar en la academia, estar dando clases en la universidad, eso exige permanente actualización. En la universidad ninguna clase es igual a la anterior, ningún año es igual al anterior, requiere un permanente cambio. Entonces, esa interacción entre la docencia y la profesión
tanto en la parte pública como privada, porque también ahora trabajo mucho en la parte más privada, me ha dado, me parece, un plus. Y creo que todos los que están considerando estudiar también, eso, a veces uno dice, bueno, primero estudio, después trabajo. A veces la combinación es buena, y a mí por lo menos me ha permitido muchísimo, creo que estar mejor en ambos ámbitos, ¿no? Mejor en la universidad porque llevo la práctica y mejor en la función pública porque llevo el conocimiento, llevo la rigurosidad académica, ¿no? Vos dijiste recién, la economía es una ciencia social, lo cual acordamos obviamente, pero por ahí para un chico que está en el secundario decís economía y piensa que son números, que es matemática, que es ciencia dura, a veces se cree, ¿no? Bueno, por ahí podríamos empezar a definir eso, ¿por qué la economía es una ciencia social y no es una ciencia dura? Muy buena pregunta. A mí me parece que está como mal visto esto porque, o está mal como percibido de que la economía es matemática. No, la economía usa matemática como la usa la mayoría de la ciencia. Hasta un médico, si querés, hasta un enfermero, usa en parte la matemática. Pero la economía es esencialmente social. La economía se ocupa de los fenómenos económicos. O sea, nosotros cuando estudiamos economía nos interesan cosas macroeconómicas como, por ejemplo, por qué los países crecen, por qué hay pobreza, por qué hay inflación, por qué a uno le va mejor que al otro. Y también los problemas microeconómicos, los problemas de las empresas, los problemas de la familia, los problemas de las organizaciones. O sea, siempre son problemas donde fíjate que está el factor humano muy metido y por eso ciencia social. La matemática nos ayuda a modelar algunas cosas, nos ayuda a hipotizar, nos ayuda a demostrar hipótesis también cuando queremos verificar algo que estamos pensando, pero sin lugar a duda que después llevarlo a la práctica, y por eso es tan difícil, requiere de un componente humano muy importante, de un componente social. La economía es una ciencia de interacción social, donde la matemática es solo una parte. Claro, y de qué manera en el sistema educativo, desde el comienzo, de los primeros niveles, primaria y secundaria, se transmite la economía o los primeros conceptos? Y también la amplío a la casa de cada uno. ¿Cuáles son las primeras aprendizajes que uno tiene de economía, por lo que vos ves que ha pasado, a lo mejor en primero cuando vos tenías la edad temprana y ahora? Mira, la economía está presente en todo porque, dado que el tiempo es finito y dado que los recursos en general son escasos, o sea, no hay de todo, no hay infinito, eso requiere que uno tenga que permanentemente tomar decisiones, ¿no? Yo me levanto a la mañana y voy a tener 8 horas disponibles en el día, bueno, ¿a qué las dedico? No, tomar decisiones ya es hacer. Ya es, pero aparte asignar el tiempo, ¿no? ¿A qué dedicarme? ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer segundo? ¿Cuánto estudio desde un alumno que dice, bueno, tengo 2 materias? ¿Cuánto dedico a geografía? ¿Cuánto dedico a estudio? Ese es un problema económico. Claro, lo está sacando del dinero, porque la mayoría tenemos El dinero lo metemos al final. El dinero. Yo en el curso que doy, mirá, Nacho, en el curso que doy introducción, yo doy un primer curso en la facultad que se llama Introducción a la Economía. Soy titular de Introducción a la Economía, que es lo primero que ven los alumnos. Y yo el dinero lo introduzco a la última clase. No necesito el dinero para nada, no necesito hablar nada de dinero, porque la economía trata primero esto, las complejidades, la interacción social, el debate de eficiencia y equidad. O sea, la economía tiene, por un lado, toda una parte eficientista, de tratar de asignar bien los recursos, de asignar bien mi tiempo, pero también tiene que ver con la equidad, con la igualdad, con la tratar de decir, bueno, a ver, ¿cómo se logra algo que sea óptimo social, lo llamamos nosotros, o que logre la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados? Para eso la economía tiene sistemas económicos, ¿no? Está el capitalismo, el socialismo, están las escuelas de pensamiento económico, las ideas que desde hace 200 años se vienen desarrollando. Después hay que estudiar la oferta, la demanda, los mercados. O sea, nosotros ya estamos metidos en un sistema económico que es mercado. Y al final vendría el dinero. ¿Cuáles son los actores de ese sistema económico? Bueno, los actores principales son las familias y las empresas. Las familias y las empresas. Mira. Las familias son las que ofrecen lo que llaman factores, o sea, su trabajo, su capital, su tierra, y las empresas son las que lo utilizan para producir los bienes que a su vez consumen la familia. Esos son los 2 actores básicos. Después está el Estado, porque toda economía moderna tiene un Estado que se mete más o menos
Y hoy hay todo un debate muy interesante sobre el rol del Estado. Claro. Estamos bajo un gobierno que quiere un Estado mínimo. Veníamos de otro gobierno que quería un Estado más grande. Bueno, esa es una discusión económica, el tamaño del Estado. Y a lo que le llaman el mercado. El mercado es justamente lo privado. El mercado es cuando libremente las personas expresan sus deseos de qué demandar y las empresas, a través de su capacidad, de sus recursos, crean bienes para venderlos. Eso es puramente privado. Oferta y demanda es privado. Luego está el Estado, que a veces se mete, porque los mercados suelen no ser eficientes en todo y a veces los mercados solo no generan buenos resultados. Entonces, en todas las economías del mundo, para irnos de Argentina, Sí. en toda la economía del mundo hay estados, ¿no? Desde los señores feudales que había estado, bueno, después está el Estado-Nación, hay estados que intentan regular el mercado. Hubo momentos en que el Estado quiso sustituir el mercado, como son los gobiernos socialistas, ¿no? Que son el extremo. Decir, bueno, no queremos mercado, todo Estado. Eso no ha funcionado. Eso en el mundo, hoy no hay ningún país. Cuba tal vez resiste un poco, pero ya tampoco es socialismo puro. Hoy tenemos una economía capitalista de mercado, donde el Estado interviene. Y digamos, el término economía, ya vos explicaste que tiene que ver con lo social, con la interacción humana, no tiene que ver con la matemática exclusivamente. ¿La economía siempre es política? Sí, siempre es política, porque eso también es una gran discusión, porque muchos la quieren digamos, llevar a la matemática y que parece que todo se puede resolver en una hoja de Excel o en digamos, algoritmo sería hoy el Sí, nombre más adecuado. Quizás resolver sí, pero después ejecutar. Exactamente, pero cuando vos lo llevas a la práctica, yo siempre digo este ejemplo. Mira, vos tenés dos mercados. El mercado de la papa, donde hay oferta de papa y demanda de papa, y la papa es la papa, ¿no? Ahora después está el mercado de trabajo, donde hay oferta de trabajo y demanda de trabajo, pero ahí hay personas. Entonces ese mercado no tiene nada que ver con el otro, simplemente porque la papa no hace nada, cuando baja o sube el precio no le parece nada espantoso o nada gratificante. En cambio el trabajador, si le bajan el sueldo, no es gratificante. Su esfuerzo depende del salario que le paguen. Entonces vos fíjate cómo la interacción ahí cambia. Ahí claramente los mercados son diferentes de acuerdo a esto, y quiero decir el tema fundamental de que no es solo matemática, hay permanente interacción social. Cuando vos ejecutás una política, no es lo mismo que funcionó en Dinamarca que lo que funciona en Argentina, porque los dinamarqueses tienen otra cultura y porque los argentinos tienen otra cultura. Y si lo traemos a Lincoln, es todo en Y también porque los linqueños tienen otra cultura, digamos, bien específica por su lugar, por su historia, por su estructura productiva. A ver, Sí, yo creo que la estructura productiva determina mucho las características de un lugar. Lincoln es un lugar agropecuario, es un lugar que está muy, digamos, tallado por esa cuestión, ¿no? Donde el campo es muy importante, siempre se escucha eso. y eso podés contrastarlo terriblemente con la ciudad donde yo vivo ahora, que es La Plata. La Plata es una ciudad de servicios, ¿eh? Es una ciudad administrativa. Entonces La Plata es una ciudad, diríamos, lineal siempre en su tasa de crecimiento, no tiene grandes bajones ni nada. Acá en Lincoln, si la cosecha falla, se nota. Claro, Los negocios venden menos, la gente anda con cara larga, no pueden pagar los jornales, digamos, se nota claramente. Eso es vaivenes y eso depende de la estructura económica. hay un libro que vos publicaste que se llama Desde Adentro, donde hay seguramente un análisis desde los comienzos de la historia de Lincoln hasta el 2010. Y si nos proyectamos de 2010 hasta ahora, ¿ha cambiado algo de esto que acabas de decir, de esa actividad preponderante? No, yo lo llamé al último periodo, hasta el 2010, la época de sojas gordas, porque Lincoln es sojero, digamos, ¿no? Y es un cambio importante porque Lincoln era tradicionalmente más ganadero, digamos, en los 40, 50, 60. Después se convirtió porque la soja dio un boom, producto del contexto internacional, de los cambios tecnológicos, y esa economía hoy está vigente. La economía que yo describí en el 2010 es la economía actual, es una economía todavía muy agropecuaria, que no es ni malo ni bueno. Acá no estamos haciendo un juicio de valor, ¿no? Acá estamos caracterizando. Vos me preguntaste, ¿las políticas económicas influyen diferente de acuerdo al lugar? Y sí. ¿Y de acuerdo a la estructura productiva? Y sí. Cada estructura productiva lo toma diferente. Pero no está bueno diversificar. Yo creo que sí. Yo creo que lo interesante de cada lugar geográfico es diversificarse para no quedar atado a una sola actividad.
Lincoln está un poco diversificado, pero le falta. ¿En qué áreas? Industrias. Industria. Falta procesar sus productos, falta agregar valor local. Tal vez el ejemplo que teníamos, que ahora está muy complicado, es Arenaza, como que siempre yo lo pongo como ejemplo. Vos fíjate qué lugar industrial, qué lugar desarrollado, chiquito, pero que una gran industria ahí, como Mendicrini en sus comienzos, lo fortaleció y la hizo una ciudad muy pujante, ¿no? Lincoln, yo pienso que le falta eso. Hoy ya en día no solo se habla de industrias, por ejemplo, la economía del conocimiento es muy importante también. Del conocimiento. Sí, todo lo que tiene que ver con software, con arte. Lincoln es muy fuerte en arte. Lincoln es muy fuerte en arte. Qué bueno que venga de vos esa frase, ¿no? Sí. Lincoln, bueno, yo soy medio un fanático del carnaval, mucha gente me critica porque ustedes saben que en Lincoln hay como dos bibliotecas, ¿no? La gente que odia el carnaval porque esto es un gastadero de plata innecesario. Y yo digo, ojo que ahí están las industrias culturales. Y la expresión artística que se ve en el carnaval, uno la tiene como que ya de hace 100 años que se viene haciendo, parece que es normal. No es común. No es común los que los chicos del secundario terminen haciendo a fin de año, cuando hacen los bailes de quinto o sexto año. No es común. Que cada vez son más elaborados. Son cada vez más sofisticados, más elaborados. Hay mucho arte detrás de eso. De hecho, la estadística que yo tengo de la Universidad de La Plata, de los 500 alumnos que hay de Lincoln, la mayoría está en artes. La mayoría de los que... ¿En carreras de arte? Sí, en carreras de arte. Ah, mira. Sí. Mira. Obviamente que hay muchas carreras en artes, ¿no? Hay de diverso tipo, aparte se amplió mucho. Pero la industria cultural es una industria que también Lincoln, yo creo que tiene toda la potencialidad para desarrollar porque el carnaval lo demuestra y el carnaval es la expresión de eso. Hay potencialidad, pero por ahí no hay políticas de Estado dirigidas a eso. Y a veces han ido medio cizagueante las políticas, pero hablemos un positivo, que a mí siempre me gusta hablar en positivo y sin hablar de ningún gobierno en particular. Dentro de todo el carnaval en los últimos años se lo ha tratado de mantener. Creo que de los últimos, vamos a suponer, 20 años, antes venía mucho más cizagueante, las comisiones se armaban a las ponchazas, digamos, 10 días antes, los carroceros no tenían tiempo. Yo creo que ahora se está como manteniendo desde hace 5 gestiones, por lo menos 6, y eso lo ve uno cuando, más allá de que haya recursos o no, el año pasado no hubo tantos recursos, por ejemplo, pero se veía cuánta gente participa. Si uno suma la cantidad de gente que baila, que expone, los atractivos mecánicos, las carrozas, que obviamente es algo difícil. Yo creo que eso se está como perdiendo porque es difícil. Hoy esto de apostarle a algo, hablamos de la generación actual, por ahí quiere algo más rápido. El carrocero está todo el año preparando el motivo a un riesgo, ¿no? De que al año por ahí le pagan algo, que depende de un premio. ¿Vos creés que nos identifica el carnaval como sociedad? ¿Que el linqueño se siente identificado con el carnaval? Yo creo que hay una división. Yo creo que, y la he medido, porque he hecho encuestas, yo siempre después de carnaval hago encuestas. Por ejemplo, los comerciantes dicen que se perjudican. Mirá, cualquiera diría que hay más movimiento. Yo te diría, no cualquiera, yo creo que se benefician. Pero, ¿tenés pruebas de eso? Y sí, porque la economía levanta en esos meses. Pero el comerciante le pone la tribuna enfrente de su negocio, no se puede estacionar. Bueno, tiene esas molestias. No se ve como de largo plazo. Pero bueno, caímos en esto porque yo creo que Lincoln tiene, en esta necesidad que vos dijiste, diversificarse, en las industrias culturales tiene un punto muy interesante. ¿Y qué más tiene que pasar en Lincoln para que se pueda diversificar? No sé si directamente responsabilidad de gobierno de turno o a nivel movimiento espontáneo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Más capacitación? O más apoyo a las pymes, pensaba, ¿no? El tema de las... Yo siempre creo que es un poco y un poco de sector público y privado. No creo que tengamos que echarle toda la culpa al sector público, ni tampoco el nivel municipal de gobierno puede cambiar grandes las cosas. Creo que es la interacción entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Pero resaltemos algo, estamos en un momento muy individualista. Y las acciones colectivas están como apagándose. Eso es un poco, voy a ser un poco pesimista en este rato. A mí me preocupa. Piensen un poco, porque digo, esto que digamos que ustedes me preguntan,
conllevaría gente privada que colectivamente se junte y junto con el sector público trate de promocionar. Y yo veo que hay como un bajón en las actividades colectivas, ¿no? Yo creo que hay un bajón producto de una sociedad mucho más individualista que no valora mucho. De hecho, en los clubes cuesta formar comisiones. De hecho, las Sí. parejas no tienen hijos. No digo, esto es un tema que va más allá de hoy no se quiere cuidar. O sea, las tareas de cuidado que han sido tan valoradas por el movimiento feminista, bueno, ahora nadie quiere cuidar. O sea, todos están privilegiando su situación. Y alguien dice, bueno, para Argentina es muy caro porque la situación económica. No, esto es mundial. Esto es mundial lo que yo estoy diciendo. El individualismo. En La Plata eran muy famosos los centros de estudiantes regionales. No hay más. ¿Ah, no? No. Antes eran muy famosos. No hablo de los centros de estudiantes de las facultades, que son políticos. El del Centro Estudiante de Lincoln, de Río Negro. No, la fiesta de Corriente, la de No, tan mal, que eran solo algunos manejados por los municipios con otra idea. No eran los estudiantes cuando formamos nosotros, porque Sí, la necesidad de convocarse, de unirse, de armar algo. había toda una cuestión colectiva que no está. Por eso, cuando ustedes me preguntan, ¿qué se necesita Lincoln? Bueno, que vuelva un poco la cuestión colectiva, porque a veces a mí me va bien en mi negocio, pero es necesario tratar de tener la mente. En Lincoln hay muchas personas. Nosotros hace un tiempo estamos con una agencia de desarrollo que ahí cada tanto, digamos, crece y cada tanto se detiene porque todos estamos a 1000. Hay mucha gente interesante que estaría dispuesta, pero hay que como que falta alguien que aglutine o algo que aglutine para que se exprese esa acción colectiva. Te llevamos a la carrera en sí. Por ahí relacionado con todo esto que vos decís del individualismo, y buscar el éxito también, el rendimiento económico, Y rápido. y rápido, son muchos valores lamentables de esta época. Se escucha que hay muchos estudiantes que piensan estudiar o economía, o finanzas, o negocios digitales, como algo relacionado, por lo menos en el ideario, de que eso va a tener que ver con ganar dinero, ¿no? Como no poniendo el énfasis en la carrera en sí, sino en creer que con eso es una herramienta para ganar dinero, por ejemplo. ¿Qué pensás de ese razonamiento? Si te parece que es así. Bueno, a mí me encantaría discutir que el éxito no sea ganar dinero. Me encantaría. Sé que es muy difícil en estos momentos discutir eso. Pero lo que vos decís, Ulma, es totalmente cierto. Se observa mucha gente que se inscribe en las carreras de ciencias económicas y específicamente en la parte de finanzas, que es el área donde perciben que más rápidamente puede obtenerse una ganancia económica. La ganancia económica hoy está muy, muy, muy ponderada, muy valorada. Sobrevalorada. Y para mí sobrevalorada, claramente, porque uno, la verdad, se siente bien cuando hace lo que le gusta. A veces lo que le gusta no remunera el mercado. Bueno, ¿Eso es el éxito para vos? Para mí el éxito es hacer lo que uno le gusta, no ganar dinero. Si uno gana dinero, mejor, porque tampoco voy a ser un iluso y pensar que nada nos da las cosas gratis. Pero para mí, una cosa que enseñamos en economía es que una cosa es valor y la otra es precio. Nos hemos acostumbrado... ¿Vamos a desarrollarlo? Dale. Nos hemos acostumbrado a que las cosas tienen un valor basado en el precio, ¿no? Que todo vale de acuerdo a lo que el mercado le puso, cuando en realidad la palabra valor es mucho más amplia, ¿no? ¿Cuánto vale una persona que cuida a un abuelo? Bueno, hoy tiene un valor de mercado, tanto por hora, pero ¿no te parece que es mucho más el valor? Claro. ¿Cuánto es el valor de una docente que en primer grado enseña a un alumno a escribir? Bueno, hoy tiene un valor, es un salario que uno lo puede bajar de internet y dice cuánto gana, pero ese es el valor, ese es el precio. El precio es el valor que le puso el mercado, pero no nos quedemos con eso. El valor a veces es mucho más. Y a mí me parece que hacer lo que a uno le gusta tiene mucho valor, por más que a veces justo lo que a mí me gusta no tiene el precio de mercado alto, ¿no? Por ahí hoy jugar al fútbol es mucho más rentable que investigar en física y química. Pero del que le gusta física y química, que vaya por ese lado. A mí cuando me preguntan qué estudiar lo que te gusta. Bien, claro. Estudiar lo que te gusta. ¿Qué te gusta? Y eso es una cosa que el secundario para mí debiera profundizar. Porque el qué le gusta es complicado. ¿Qué le gusta a una persona? Bueno, es complicado.
Y no debiera estar en la última parte, ¿no? Del secundario. Debiera ser, si a mí me corres, yo te digo, ¿cuál sería el objetivo del secundario? Mira, Buscar la vocación de las personas. y hacer la pregunta temprano. Temprano. Mirá, No, lo de- yo creo que el primer día cuando lo reciben a los alumnos en primer año, tenía que decirle, miren, el objetivo de estos 6 años es que ustedes encuentren su vocación. Y para eso le vamos a dar un montón de temas. Acá van a aprender geografía, historia, bioquímica, algoritmos. Por eso yo estoy en contra de las especializaciones, por ejemplo. De esas especializaciones que el secundario obliga a mitad de año, sociales, naturales. Eso al chico lo restringe y lo hace seleccionar por donde van los amigos, no por sus vocaciones, porque no tiene ningún tipo de formación, separa los grupos, genera un escándalo que no tiene ningún sentido. El secundario, ¿qué debiera hacer? Un recorrido por la mayor cantidad de temas posibles para que el chico esté siempre con la pregunta de que a mí, ¿qué me gusta? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue que descubriste tu vocación? Bueno, en mi caso me pasó el problema este que yo estoy mencionando porque yo no recibí ningún tipo de orientación vocacional y yo tenía a mi viejo que era bancario y yo decía que quería ser bancario. En el secundario me gustó contabilidad, así que yo me quería ir a La Plata porque me gustaba como ciudad y como, digamos, y para seguir estudio universitario me inscribí en contador. Yo quería estudiar contador y me inscribí para contador y en la facultad me enteré que además de contador había otras carreras en la misma facultad, por suerte una era economía. Inmediatamente elegí economía, pero vos fíjate que fue medio de casualidad. Yo no me fui de acá de Lincoln estudiando, digamos, queriendo estudiar economía. Me fui queriendo estudiar contador. Por suerte en mi misma facultad pude cambiar, pero porque no recibí ninguna orientación. Casi no tenía economía. Yo no recuerdo que hayamos tenido materias de economía en nuestro secundario. Ahora sé que se ha incorporado carreras de economía, digamos, materias, para que el alumno sepa de qué se trata por lo menos. Yo tenía como idea contador. ¿Y cuando empezaste a cursar, te diste cuenta que era lo que a vos te gustaba? Vos hace un rato hablabas de la vocación. ¿Qué te parece que es la vocación y cómo te diste cuenta que para vos economía supongo que será tu vocación? Porque hoy hablabas de ejercer con pasión y con entusiasmo, que ese es el éxito, decías. Y porque te das cuenta enseguida cuando vos te pasás horas leyendo algo y te gusta y no te parece imbancable, es porque va por ahí, por ese lado. A mí nunca la facultad me pareció intolerable, sino que todo me encantaba y cada vez me gustaba más. Y ni hablar cuando empecé a trabajar. Yo mi primer trabajo no fue de economista, obvio. Yo empecé trabajando administrativo, a cargar datos, a hacer tareas de mandado casi. Y de a poco me fui metiendo. Y cuando me fui metiendo en la economía, a mí me apasionó. Me apasionó y estoy horas, puedo estar horas trabajando que para mí no es un trabajo casi. O sea, yo tengo horas y horas invertidas porque me gusta, porque soy curioso y porque la economía me permite entender desde la perspectiva de la economía un montón de cosas. También soy consciente de que la economía es limitada, que es solamente una ciencia. Hoy en día no queremos explicar todo con la economía porque cometeríamos un error, ¿no? Pero a mí me apasiona. Creo que cuál es la vocación y es eso, lo que te llena, lo que al final del día te hace feliz. Y vuelvo a repetir, el dinero me parece que no, que está verificado que no completa. Por más que uno haga mucho dinero, si no hace lo que le gusta, al final va a terminar insatisfecho. Perfecto. Y en la carrera, pensando en los adolescentes que pueden estar escuchando, ¿hay materias que te parece que son más dificultosas o hay áreas de la carrera en sí que es más complicada? Hablar de sí de la carrera, después vamos a hablar de la salida a la... Yo creo que la parte siempre más instrumental matemática es la que complica más. Lamentablemente, cuando uno va a estudiar a la universidad, tiene que hacerse la idea que los primeros 2 años va a estar medio alejado del objetivo. Eso las universidades de hoy lo están revisando porque es un problema. Estar 2 años estudiando instrumentos, cosas para al tercer año empezar a ver cosas de la carrera, desestimula bastante. Pero hoy en día, si un alumno va a estudiar una carrera universitaria, tiene que darse cuenta que los primeros años son muy generales, son muy de adaptación y no terminás viendo lo que vos fuiste a buscar. Ese es un problema, hay que bancarse ya. Vuelvo a repetir, porque estoy también en la conducción de la Facultad Económica, revisando los planes de estudio y demás. Las universidades están intentando ahora cortando las carreras y tratando de
volver el contenido esencial más al principio, ¿no? Pero a veces, bueno, el nivel del secundario hoy es tan bajo que hace falta un par de años para equilibrar, principalmente porque la universidad es receptora de mucha variedad de conocimiento, ¿no? Y lamentablemente hoy no todos los alumnos, por ejemplo, yo quiero decir algo, los alumnos del interior vienen mejor que los alumnos del conurbano o que los alumnos de La Plata en promedio. Ahora, después entre pública y privada hay mucha diferencia y hay hiper diferencias. O sea, la universidad tiene que en los primeros años nivelar todo eso. ¿La diferencia cuál es? ¿Pública-privada? ¿Qué te Hoy refieres a la formación secundaria o a la formación universitaria? La formación secundaria. La formación secundaria creo que no tiene mucho que ver con la formación, sino que la educación privada ha logrado, bueno, como hay que pagar, más o menos el compromiso. Hoy en día, lamentablemente hay que decirlo, lamentablemente porque yo soy un defensor de la educación pública, hoy la educación pública está muy por debajo de la educación privada. Ahora, la que da mejor es la mixta, que es la que acá tenemos colegios del Lincoln, que son las que en toda la provincia combinan esto de ser privado pero barato, ¿no? Esto de ser de los colegios confesionales, por ejemplo. La verdad es que ahí se logra un mix bastante interesante. Pero hoy lo público, en primer lugar, de lo público puede salir un excelente alumno. El problema es que pocos de los que van público llegan. O sea, logran pasar el primer año. Yo veo un gran fracaso, porque bueno, vienen mal preparados, digamos, por ahí hay una cuestión económica también, en los últimos años, muy fuerte, pero creo que el secundario es el gran tema que el país tiene que revisar. Por eso hablábamos esto de cómo hay que cambiar los contenidos, hay que cambiarle las metodologías, y hay que cambiar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del secundario? Bueno, el objetivo del secundario es que las personas, para mí, ¿no?, encuentren su vocación. Porque es una etapa formativa, no es una etapa laboral, ¿no? Es una etapa formativa, y después sí tienen que salir a trabajar o a seguir estudiando. Pero ahí tendría que el secundario ya orientarlos a decir, bueno, esto es lo que me gusta a mí. Y lo que me gusta tiene que ver también con el lugar. Me quedo en Lincoln, no me quedo en Lincoln, me voy al sur, me voy al norte, me voy al... No sé, ese tipo de cuestiones se tendrían que tratar también, ¿no? Claro. ¿Quiénes fueron en tu paso por la universidad tus referentes? Bueno, yo tuve muchos profesores que no se lo van a conocer acá, pero a veces no son profesores justamente de economía. Eso me resultó atractivo. La facultad tiene, en mi facultad económica tiene 3 componentes, ¿no? Contabilidad, administración y economía. Son como 3 patas que al principio uno recibe un poco de todo. Hubo un profesor de administración que a mí, la verdad, me pareció fantástico, Santiago Barco se llamaba. Es un referente importante. El otro referente, que es un profesor de economía muy interesante, que está en La Plata, que ha hecho casi toda, digamos, casi que el departamento se debe a él, que es Alberto Porto. Es un economista, nacido en Lincoln, pero hace años que está en La Plata. Mira, de Lincoln. Yo me enteré muy tarde que era de Lincoln, así que no usé nada, pero es un referente muy importante. Y después, muchos profesores. Yo diría que tuve muchos. De todos algo siempre queda, digamos. Aún el que te hace sufrir, el que no te gusta por algo. ¿Y tus padres te enseñaron de economía? No. Imagínate que mi viejo, mi madre falleció cuando yo era muy joven, ¿no? Cuando yo estaba en el primario. Así que mi viejo tenía primario completo, ¿no? O sea, él era bancario. Y no. Bueno, trabajaba con números. Claro, exactamente. Yo por eso me quedé con la idea siempre del banco como lugar de referencia. Pero al final siempre estuve con los números y ahora estoy en economía, que no es con bancos. Así que tuviste referentes o mentores externos, lejanos, digamos. Sí. Los encontraste en el camino. Exactamente. Aparte a mí siempre me gustó mucho la política y eso me llevó también a reforzar el estudio de la economía, porque la economía es una linda materia para hacer política, así como está siempre el derecho, ¿no? Parece que el que quiere estudiar política tiene derecho. La verdad que la economía es un lindo lugar, porque como te haces las grandes preguntas, como que tratás de estudiar, tratás de proyectar, el economista proyecta mucho, a diferencia del contador que mira más el pasado, el economista mira más el futuro, y eso te perfila muy, muy interesantemente para la política. Los ministros de economía hoy son... Y siempre fueron muy fuertes, porque aparte, bueno, estamos en un país, ¿qué otra cosa me motivó? Bueno, que estamos en un país con líos económicos.
que no los podemos resolver. Y la verdad que estudiar economía en Argentina debe ser el mejor lugar para estudiar economía porque tenés experimentos anuales que no tenés en otro lugar. Acá tenés todas las vertientes expresadas. Fíjense este cambio que estamos viviendo ahora, que es único en el mundo. O sea, no hay otro presidente como el que tenemos con estas ideas. Y bueno, para la gente que quiere estudiar economía, esto es fantástico. A mí, el presidente actual que tenemos me inspira mucho en las clases, porque yo lo cito permanentemente, porque como él es un extremo del pensamiento económico, eh, Un extremo práctico, porque en la teoría existía eso. sí, pero él acordate que, digamos, siempre estuvo la discusión entre pensamientos más de izquierda y más de derecha. Pero el pensamiento libertario es como la derecha de la derecha, es un extremo que siempre fue medio en la universidad visto jocosamente porque eran como tres personas más o menos casi aisladas. eh, y de hecho en el mundo no hay referentes como el que tenemos acá. Entonces es interesante a los alumnos porque plantea un extremo, los alumnos se sienten, obviamente, se sienten identificados, por eso ganó. Entonces me sirve porque él siempre plantea, él como que siempre juega al extremo, entonces ayuda. Es difícil como docente poder bajar las distintas variantes de un mismo tema, las distintas miradas. Es tu rol, me imagino, tratar de hacer ver y hacer pensar respecto a lo que está pasando para que puedan tomar decisiones los docentes y no transmitir solamente tu lineamiento o tus ideas. Sí, es difícil, pero es el objetivo, tratar de que el alumno salga con más preguntas que respuestas, tratar de que salga amplio, abierto. Los chicos siempre quieren saber, ¿usted profesor es keynesiano, es de izquierda? Pero eso no es interesante responderlo de entrada para no, digamos, sesgarlo. Hay que tratar, yo soy, digamos, idea de dar todo, de dar mucho. Eh, Inclusive yo no adhiero a la vertiente que tiene el presidente actual para nada, pero la trato de dar, trato de que los chicos comprendan esa teoría económica, cómo funciona, y contrastarla con otras, ¿no? Esa es la palabra que no me salía, contrastar. Exactamente, porque hoy en día, por ahí lo difícil es cuando vos tenés que explicar socialismo, por ejemplo. Yo tampoco estoy de acuerdo con los regímenes socialistas, ¿no? Pero tengo que darlo y a los chicos trato de decir, tenemos que estudiarlo, porque esto son referencias que ustedes tienen que tener. Algún componente de ese puede ser útil el día de mañana. Y como la historia es muy cambiante, no hay que tratar de estudiar una sola cosa, porque esto va a cambiar. Cuando lo que nosotros tenemos que incentivar a los alumnos a que resuelvan problemas. Ahora, ¿qué problemas? No sabemos cuáles van a estar cuando ellos se reciban en 5 años, ¿no? Pero sí tenemos que darle instrumentos para que lo puedan resolver. Y si yo, perdón, oye, lo último que tiene que ver con esto, si yo estoy en la secundaria y me interesa, te estoy escuchando y me siento interesado por esos caminos que recién los voy a tener en la facultad. Hoy, ¿qué puedo hacer a nivel divulgación? ¿Quién hay para recomendar o qué libro se puede llegar a leer? No sé si por ahí se te ocurre ahora, si no después nos dejas el dato como para a quién sigo en las redes, porque viste que una cosa es ser docente y otra cosa es ser divulgador, que los hay buenos y malos. Sí, Pero me parece que es un rol muy importante el de alguien que, como en todas las otras actividades, se encarga de divulgar el tema, en este caso de economía. A quien que sea cercano, ¿no? Que sea, no te digo joven, pero que tenga un lenguaje, un idioma. ¿De qué manera aborda la economía en la adolescencia para los curiosos? mira Nacho, me cuesta decirte un nombre específico porque hay muchos y sé que voy a ser injusto si te lo digo rápido. Pero al chico que quiere estudiar economía, yo lo que recomendaría es que busque a una persona que le guste y que busque al contrario, que trate de, al que esa persona critique, también seguirlo a la vez. Porque de ahí va a entender la economía. Porque a veces cuando uno sigue a uno, está como sesgándose a una vertiente. Entonces lo bueno es decir, bueno, si sigo a una persona que rápidamente me voy a dar cuenta si, por ejemplo, es de derecha o es más liberal, que agarre y diga, bueno, voy a seguir también al que este está criticando, porque generalmente en alguna oportunidad va a mencionar, y como dicen los keynesianos, que son la vertiente más de izquierda, entonces buscar un keynesiano, porque viendo las dos, por lo menos dos miradas, habría que tener más, pero por lo menos dos miradas,
ahí va a entender lo que es la economía, los temas que tratan. Creo que no hay que encasillarse de entrada. Eso sería la recomendación que yo daría, más allá del nombre, que después, si encuentro una síntesis, se los acerco. Pero van cambiando, porque tampoco hoy yo no me la jugaría con ninguno. O sea, yo leo todos los diarios, pero hoy los chicos sé que no leen los diarios, pero bueno, No, por eso te decía. que sigan. Redes. A los streamers, por ejemplo, hay de todas las vertientes, Claro. ¿no? Hay bien de derecha y bien de izquierda, en el sentido de que hoy, por ejemplo, bien que apoyan al gobierno y bien que lo critican, que escuchen las dos, que escuchen los economistas que trabajan en esos lugares y que van a ver ahí es donde van a saber sacar el jugo. Mira. Interesante, porque además planteas que tenga una mirada más, primero amplia, no sesgada, no dogmática, y por otro lado que empiecen a entrenarse en desarrollar algún pensamiento crítico también, ¿no? En función de lo que van escuchando. Totalmente. El mundo es muy cambiante como para estar encasillado en un lugar y no cambiar. Hay que tratar siempre de cambiar, o sea, hay que estar atento a los cambios y para eso uno tiene que haber mamado diferentes vertientes, no una sola. Y para una cuestión ya más pensando en la salida laboral o en alguna especialización o en alguna orientación, ¿qué áreas de la economía se pueden, una vez que estudien economía, cuál te parece que son las áreas que se pueden especializar u orientar o cuáles son esas áreas? Bien, una vez que uno estudia economía tiene dos grandes caminos que después tienen subcaminos, público o privado. O sea, a uno le puede haber gustado mucho más la parte pública y orientarse a las finanzas públicas, orientarse a trabajar en el Estado. Entonces uno ahí va a ir encaminándose a diseñar políticas públicas, a evaluar políticas públicas. Ese es un camino. El otro camino es lo privado. Es decir, no, yo no voy a trabajar en el Estado, yo voy a trabajar en una empresa. Entonces ahí hay muchas vertientes. Puedo trabajar en una empresa industrial, puedo trabajar en bancos, por ejemplo. Y ahí tengo toda la parte. Puedo trabajar en finanzas privadas. Es otra rama de la economía donde ya me voy a concentrar en los mercados financieros, en los mercados de valores, en las acciones, en los bonos, en ese tipo de cuestiones. Obviamente que después está lo internacional, que también la economía prepara mucho para el comercio internacional. Hay muchas vertientes, pero la principal es público-privado. Creo que ahí es una gran definición que va a estar con la vocación. Hay gente que tiene vocación pública, de querer trabajar en el Estado. Hay gente que no, dice, no, yo quiero trabajar en una empresa privada, yo quiero trabajar en esto, porque, por ejemplo, pueden trabajar también en organismos internacionales, en ONG, digamos. El ámbito, digamos, de aplicación de la economía es muy extenso y por algo es una profesión que no existe la desocupación. No hay economistas desocupados. Bueno, a ver, No. no hay economistas desocupados, no. Una frase fuerte esa, y la otra que decís, ¿cuán amplia es la salida laboral? Muy amplia porque la verdad que hoy uno puede hasta dedicarse después en lo público, por ejemplo, hay como rama, ¿no? Dedicarse a diseñar impuestos, dedicarse a recaudar, dedicarse a la estadística, es otro tema que yo me he dedicado mucho, me encanta, es otra rama de la economía. ¿Eso es de investigación? Sí. Bueno, también está la investigación, porque todo esto que yo dije, después lo podés acompañar con si te va a dedicar a la investigación, ya sería dedicarte a una parte bien teórica, decir, bueno, voy a dedicarme a la investigación. ¿Se estudia para investigador o termina siendo...? No, investigador es una práctica. Es una práctica, o sea, una vez que terminas la carrera, o decir, bueno, quiero dedicarme a investigar. En Argentina, el problema que tenés, Nacho, es que hay pocos lugares rentables para investigar. Siempre la investigación va a ser un complemento. Acá no hay grandes fondos que financien, que uno pueda vivir de la investigación, son contados con los dedos de la mano. Hay personas, pero tienen que ser muy estrellas para que alguien lo financie y puedan vivir de eso. Vos sos investigador, ¿no? Yo soy investigador, pero en una pequeña parte. Yo soy más docente y en la universidad, que la última parte me he especializado, digamos, me he dedicado más, estoy en la parte de transferencia. ¿Qué es transferencia? Cuando la universidad se relaciona con el sector público o privado para transferirle conocimiento. Por ejemplo, una cosa que yo hago mucho ahora es asesorar a municipios en lo que ellos llaman la ordenanza fiscal impositiva, que es la que cómo cobran los tributos, digamos, cómo cobran sus ingresos. Bueno, yo me especializo en eso y los asesoro a los municipios. Eso es transferir conocimiento. Es desde la universidad tratar de, bueno, todo esto que aprendí, lo aplico a un municipio y trato de ayudarlo.
A ver, ayúdanos a hacer una pintura de cómo sería, generalizando, ¿no? Un día de trabajo de un economista. O sea, ¿cuáles son? Yo me imagino, si vos me decís un fotógrafo, que soy yo, más o menos me imagino cómo trabaja. Pero ¿cómo trabaja un economista? ¿Trabaja en un estudio particular? ¿Trabaja con una computadora? ¿Cómo es una rutina? ¿Tiene que leer todos los diarios? ¿Tiene que investigar en internet? ¿Cómo es en el día? O sea, ¿cumple un horario? ¿Trabaja desde la casa? En la práctica. Bien, si bien va a depender siempre dónde te insertes, en general un economista obviamente va a estar frente a una computadora en un lugar cerrado, en un gabinete. Ese es el economista promedio. Obviamente que si te contrata un banco vas a estar en el banco Sí. y si contrata una ONG vas a estar en la ONG, pero en general el economista es una tarea de computadora, digamos, en un lugar cerrado, ¿Con un software determinado o con...? mucho software, porque si te dedicas a las estadísticas, tenés software estadístico, si te dedicas a escribir, tenés, bueno, los Word o los que vienen después para escribir, paper académico. El soft te lo va dando la facultad también, en los últimos años de la carrera te van enseñando los soft que se van usando. O sea, requiere de cierta disciplina, de prolijosidad, organización, ¿no? Sí, requiere mucha organización y es una tarea muy digamos, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, pero es una tarea que se puede hacer obviamente de la casa. La mayoría de economistas puede trabajar de su casa, esto porque obviamente hoy con las comunicaciones y con internet no requiere. Yo estoy en Lincoln y sigo trabajando y nadie se entera que estoy en Lincoln, porque en realidad hoy es mucho la comunicación, es vía mail y vía WhatsApp y vía internet. Nosotros trabajamos todo en la nube, entonces eso propicia mucho el trabajo en equipo porque hay varias personas trabajando los mismos archivos a la vez. ¿Y la remuneración como es mensual, como cualquier otro trabajo? ¿Es por trabajo? Bueno, podés estar en relación de dependencia, que ahí tenés una relación mensual. En la mayor parte es actividad independiente, es a trabajo, digamos, ¿no? Vos te contratan para un trabajo que tiene una determinada duración y te pagan tanto monto. En general, este es el último formato, es el más común del economista. Ah, mira. Obviamente que el economista también puede ser un empleado, ¿no? Claro, también puede ser docente a la Y vez, puede ser docente. dar un sueldo. En general, en Argentina se mezcla porque uno para ganar algo digno tiene que hacer un poco de todo. Y eso a vos te pasa y a vos te da. ¿Se puede vivir del Sí, de economista? sí, sobra. No, se puede. Y además dijiste algo, no hay economistas sin trabajo. No porque la verdad que nosotros, que somos los que contratamos, porque yo requiero permanentemente asistentes, colaboradores, socios para los trabajos, me cuesta encontrar. O sea, no es fácil porque la carrera de economía es una carrera que al final termina, digamos, se filtra bastante, digamos. Es una carrera densa, requiere su especificidad, pero bueno, y es una actividad como que se puede hacer muy virtual, ¿no? Y eso ayuda a que uno puede. Yo en este momento estoy trabajando para 2 países, ¿no? Y bueno, yo no me fui a Argentina, yo estoy acá, pero me contratan. Y así conozco compañeros que están trabajando para 10 países, porque son empresas, porque tuvieron contacto, porque trabajan para el BID, para el Banco Mundial, para el Banco Central Europeo, porque los contrata el Banco de Londres. Bueno, es como que hoy hay mucho trabajo de ese tipo. ¿Y es una actividad elegida tanto por hombres como por mujeres? Más por mujeres, más por mujeres. Hoy el 60% de nuestra facultad son mujeres. Y en economía más todavía el porcentaje. ¿Y a nivel mundial? No, son más hombres porque ha sido una actividad, bueno, como todas, ¿no? Al principio muy, muy masculinas. Pero la mujer hoy, en la actividad económica, hoy creo que son, todavía no sé si son mayoría porque vienen las nuevas generaciones, pero yo diría que hoy ya está mitad y mitad. Y el futuro va a ser femenino, porque claramente hay muchas más mujeres. Yo no sé por qué lo tengo asociado a trabajo de hombre, ¿viste? Por eso Pero hay economistas, mujeres fantásticas. Lo que pasa que, como todo el país, digamos, el mundo en el cual vivimos, bastante patriarcal, se ha... Llegar. sí, cuesta llegar a las mujeres, le ha costado llegar. Pero hay economistas de primera mujeres. Bueno, de hecho, la directora del Fondo Monetario Eres mujer y Ah, anterior. y la anterior también. Ahí está. Sí. Hay muchas mujeres, les cuesta llegar a posiciones por el famoso techo de cristal, esas cuestiones, pero el futuro es femenino en la profesión, sin duda. O sea que no, debes mucha salida laboral también, no solo a la carrera de economista, sino a las mujeres de economistas. Sí, porque se puede, al poder hacer, digamos, de cualquier lugar, que no requiere mucho, o sea, es una actividad que no es atender un mostrador que de 8 a 12 con horario fijo y con esa es una actividad bastante libre,
Uno puede manejar los tiempos. Yo tengo compañeros que trabajan a la madrugada porque les gusta la madrugada. A la mañana no los podés llamar, pero ellos trabajan, se adaptan, Claro. Tiene mucha libertad de horario esta profesión. Vos dijiste Porque es una profesión liberal, entonces, y además el trabajo se contrata, y no es que uno está teniendo un cliente muy, muy todos los días, sino que el cliente pide el trabajo, se da 2, 3, 4 meses, y ya ahí trabajo solo y voy entregando informes. Entonces es una profesión que para la mujer y para el hombre le viene muy bien esto de la libertad horaria. Yo soy un bicho más de oficina, ¿eh? A mí me gusta más ir a una oficina, ese tipo de cuestiones me quedaron de la vieja guardia. ¿Y cómo se consigue el trabajo, digamos? ¿Cómo se divulga que vos sos bueno para eso y que te pueden contratar? Mira, Nacho, el trabajo hoy es por relaciones. No hay otra. El trabajo es por relaciones. Y esto yo se lo digo siempre a los chicos porque hacer un buen CV puede ayudar, pero nadie lee currículum, nadie te va a seleccionar por un currículum. El currículum para mí es posterior. Es, alguien dijo, che, Zulma es buena en esto, entonces alguien te va a pedir el currículum, pero ya sabiendo que hay otro que te recomendó. La recomendación es fundamental. Por lo tanto, es muy importante, algo que los chicos no hacen, es socializar. Es muy importante, Bien. porque tienen que estar, buen punto. Ir a clases, porque los chicos prefieren, si uno le dice, "Che, la clase es virtual, yuju, todos recontentos", no. Estar en un compañero, estar con compañeros, estar en los pasillos, preguntarle a un profesor, charlar con un profesor, es lo que no solamente satisface la pregunta del momento, sino te va armando la relación. Porque ese profesor, el día que necesite un ayudante, te va a llamar, se va a acordar de vos. Y así sucesivamente, ¿no? El mundo, es un mundo de relaciones este. ¿Te animaste vos cuando eras alumno a hacer eso? A mí me encantaba porque siempre me encantó la docencia, entonces yo era ayudante de todo, siempre. Ah, te Y animabas. eso, claro, visto hoy yo estuve, por ejemplo, con un profesor de macroeconomía, yo le corregía los exámenes. Ustedes saben que esa tarea es muy engorrosa en la facultad porque son 100 alumnos, exámenes, corregir examen. Yo le corregí 6 años exámenes gratis. Alguien hoy dice, pero qué tonto que sos, ¿cómo vas a hacer esa tarea? ¿Cómo no cobraste? Para mí me dio importantes ganancias, porque yo a partir de eso estaba en la facultad, tenía contactos, y no importa lo que no cobraba, sino que hoy puedo decir que muchos de los trabajos que tuve después fueron por esa actividad, que aparentaba ser gratuita, y la verdad que me dio muchos frutos. Entonces los chicos tienen que socializar, tienen que amar relaciones. El tema del valor, ¿no? Sí. La actividad sin precio, pero que en realidad no tenía precio ¿Viste qué concepto sería? porque tenía un valor enorme. Genial. Exactamente. Yo creo que en la facultad, mi curso de Introducción a la Economía intento que diferencien eso de entrada. Una cosa del precio, otra cosa del valor. Sí, ya. A veces hay cosas que no te las remunera en el momento, que el mercado no te las premia, a la larga pueden tener mucho valor. En mi experiencia, también lo que pasaba era que el lugar que ocupaba el docente era tan arriba y tan inalcanzable en algunos casos, ¿no? Que uno no se animaba a por ahí a hacer la pregunta o hacer el contacto por fuera de la clase formal. ¿Eso vos cómo lo vivís como docente? ¿O qué tratás? Bueno, eso ha cambiado mucho. Los chicos tienen mucha confianza. Por suerte, eso han ganado muchos derechos. Es confianza, no falta de respeto, ¿no? No, es que es confianza. Hoy hay que acostumbrarse. Los chicos escriben a cualquier hora, te escriben de cualquier manera. Pero yo no lo veo nunca mal. Nunca hay que criticarlos por eso porque Te escriben, tienen tu contacto. todas. Yo doy el email, no doy el WhatsApp porque me parece el WhatsApp muy invasivo. Claro, bueno. El email permite por ahora decidir uno cuándo lo lee. El WhatsApp a mí me generaría un problema porque yo soy de responder muy rápido las cosas. Y si tengo mucha gente que me escribe, de estar todo el día respondiendo. Pero los chicos tienen mucha confianza, se ha ganado muchos derechos, porque en la facultad hoy, nosotros los docentes tenemos obligación de mostrar la corrección de los exámenes, dedicar un día especial para explicar las correcciones, estamos obligados a mostrar el resultado. Entonces todo eso ha ido generando mayor confianza entre el alumno. Pero yo a los chicos les recomiendo que sean cara dura en todo caso. ¿Hay algo que vos desearías haber sabido en la época de estudiante, que lo sabés ahora, pero que no lo sabías en ese momento? ¿Alguna información, algún dato o algo o una herramienta que te hubiera servido, hubiera sido útil en tu etapa de estudiante y que por ahí no la tenías? ¿De estudiante universitario? Sí. ¿O algún consejo que hayas recibido a tiempo? Sí, a mí un consejo que me dieron muy tarde era el tema de lean antes de venir a clase. Una cosa muy sencilla, pero que gana
yo lo aprendí en las últimas materias y las aproveché muchísimo, porque claro, uno estaba acostumbrado a que la clase era el primer contacto con el tema y después uno lo leía en el libro y demás. La verdad es que si uno se va adelantando y uno la clase, porque todos los profesores entregan un programa de clase, entonces uno más o menos sabe qué va a dar ese día. Si uno lo lee antes, la clase cambia rotundamente. Se aprovecha 100%. Yo lo aprendí tarde, por eso yo ahora a los alumnos míos siempre les digo, lean antes de venir. Traten de cambiar la lógica de, porque si no me van a tener que creer lo que yo les diga inclusive. Y si no, las preguntas no surgen, porque ¿qué pregunta le va a surgir a un alumno que le está... No te da tiempo a procesar. Nada, le está como introduciéndose el tema. En cambio, si leí el libro, no lo entendí poco, justamente la clase, cuando el profesor lo está explicando, ahí es la oportunidad para decirle, profe, pero el libro decía tal cosa y cómo puede ser que ahora, bueno, y ahí vienen las mejores preguntas y la mejor aprovechamiento del tema. Y a su vez se consolida tanto el conocimiento que después el examen es menos traumático. Porque si yo uso el examen para aprender solamente, es un problema. En cambio, si yo leí antes, lo reforcé con la pregunta, después estudiar ya es mucho más cómodo, porque está el problema que en la facultad hay que rendir mucho. Sí. Son muchas materias al mismo tiempo. Entonces, si hago lo del secundario, de que estudio un ratito antes, como mi hijo en el secundario, que la noche anterior dice, papá, me explica cónicos. ¿Qué sé yo? ¿Qué cónicos? O sea, pero bueno, él se acabó la noche anterior. No se puede aprender en una hora un tema así. En la facultad, si uno hace eso, fracasa, porque por una cuestión de cantidad. Y en esto de leer antes, trasladado un poco más de manera más macro, si yo estoy por empezar la universidad y me doy cuenta que por ahí no traje de la secundaria las herramientas suficientes, ¿qué puedo hacer antes? ¿Qué puedo leer antes? ¿De qué manera puedo prepararme para la universidad si es que es una buena idea? Mira, todas las universidades hoy, si son las públicas, seguro, tienen mucha oferta de cursos complementarios, introductorios, que los alumnos no hacen. Y Yo diría, háganlo. gratuitos. Son gratuitos, pero muchos, por ejemplo, no van porque empiezan en febrero. Entonces, y yo porque hice para ir en marzo. No, las vacaciones, acortala, tienen que cambiar el chip. Yo puedo asegurar que en económicas se da un taller de matemática en febrero, que si uno lo hiciera, ya arranca la facultad de otra manera. Ese curso de matemática de 3.000 alumnos que se inscriben, lo hacen 100. Y generalmente los 100 mejores, porque viste que... Claro, lo más responsable. Los que no necesitaban el curso de matemática. Entonces yo le digo a los chicos que qué hacer antes, ver todo lo que tiene la facultad. Las facultades tienen su página web centenares de actividades. Eso es importante. Inclusive muchas tienen el año anterior. Por ejemplo, si esto lo está escuchando alguien que empieza ahora sexto año en el secundario, ya muchas facultades el año anterior tienen cursos, cosas para hacer por la web y todas virtuales, ¿no? Para poder hacerlo de cualquier lugar. Háganlos, prueben, ya se van como viendo si esto era para mí o no era para mí. Ah, también sirve para eso. Sí, los cursos todos se dan antes, la mayoría de las carreras tienen el año anterior actividades. Y no hace falta pagar un profesor particular, No. quizás. No, nosotros tenemos algo maravilloso que es la universidad pública. Yo estoy muy a favor de la universidad pública, que no es gratuita, es no arancelada, ¿no? Porque gratis no es nada, que todo tiene un costo. Pero es no arancelada que debemos aprovechar. Ojalá lo podamos resistir, porque también hay movimientos para parece limar esta cuestión, pero los chicos tienen que aprovechar y tienen que sentirse muy responsables. Cuando uno va a la universidad también tener la responsabilidad de que alguien está pagando esto por mí, responderle con compromiso y con, bueno, obviamente que si el primer año a mí no me gusta, tengo que dejar. No se embarquen en actividades que después, y no, que van a decir mis padres, y no, que van a... No. Perder tiempo. Si a alguien no le gusta, a mí muchos chicos en primer año vienen con dudas y le digo, mira, ¿te gusta o no te gusta? Esa es la clave. Si esto no te gusta, no tenés que hacer nada acá, anda a otro lugar, porque no podés disfrutar de toda la vida. Imagínense que uno... ¿Para qué se estudia, digamos, no? Porque, a ver, vos hablas de la vida. ¿Para qué se estudia? ¿Para qué crees vos que se tiene que estudiar? Porque pones el énfasis en esto, te tiene que gustar. ¿Por qué te tiene que gustar? A ver, ¿para qué? Bueno, porque en realidad un objetivo más material sería ganar dinero, ¿no? Uno estudia para tener una profesión y con eso ganar dinero. Pero la verdad que si uno lo hace solo para eso se va a quedar corto, porque el problema es que después
uno está tanta cantidad de horas, porque imagínate, Zulma, cuántas horas vos estás en el trabajo, entre que vas al trabajo, estás en el trabajo, volvés al trabajo. De las 24 horas que tiene el día, 8 dormís, el resto un poco comés, te quedan 8 horas disponibles. Esas 8 horas, un poco amigos, un poco familia, pero la verdad que la mayoría son laborales. Si en esas horas vos haces algo que no te gusta, te parece que vas a ser feliz, uno tiene que estar en la vida para ser feliz, ¿o no? Sí, sí, no, acordamos, pero bueno, está bueno Entonces, que vos lo digas. y bueno, entonces el estudio tiene que acompañar eso. Si yo digamos, me encarrilo a estudiar algo porque me dijeron que va a ganar mucho dinero y no me gusta, no lo voy a hacer bien y no voy a terminar ganando dinero. ¿No? O sea que estudiar no es solo por tener un título, una carrera, una herramienta, sino que eso también va a definir un poco el estilo de vida y si ese estilo de vida me da felicidad o no. Exactamente. Y por eso yo te soy más amplio. A veces el camino no es estudiar. A veces el camino, por eso la secundaria descubre la vocación, por ahí la vocación es irme rápido a un taller práctico, decir yo quiero arreglar motores, listo, arreglar motores en un taller, aprender a arreglar motores, punto. No vayas a la universidad si no es eso lo tuyo. La universidad, hoy en día, esto de que es no arancelada, suele atraer gente que no era para la universidad. Pues la universidad tiene sus métodos, a veces no es para todos. Y no está mal no ir. Hay cosas mucho más digna inclusive que no ir a la universidad. Entonces, estudiar es un camino, pero también hay otros. Está. ¿Hay algo que te ha dado la carrera, en este caso de economía y bueno, la formación posterior de los máster que has hecho y demás, que te ha sorprendido, que no te imaginabas que te podía pasar con esta profesión, con esta carrera? ¿Algo que te sorprendió para bien o que te puede haber sorprendido para mal? No sé si me sorprendió, pero sí lo que me gusta es que la economía me permite estar en los grandes temas políticos internacionales. A mí me gusta estar enterado de qué se discute, de qué se habla, por qué se pelean, por qué hay guerras, por qué un país ataca al otro. Si uno va al fondo, hay una cuestión económica detrás siempre. Entonces, eso me encanta de poder decir, porque a mí la verdad que a veces estas historias que nos enseñan de el mundo es bueno contra malo, no es así. Es mucho más complejo y no siempre ganan los buenos además. Entonces, no es esa lucha, es una lucha de intereses y a mí me encanta eso, que la profesión me permite deslumbrar los intereses de cada uno, entenderlos. Por lo tanto, te permite entender mucho más de por qué tal país ataca a otro país, o por qué hay pobreza en África, o por qué hay tal cosa en tal lugar. Bueno, ¿Qué si subió el precio del petróleo me cambia algo a mí en lo cotidiano? bueno, A claro, ver, eso, ¿puedes dar ese ejemplo así muy resumido? ¿En el qué precio del petróleo. la cadena, sí, la cadena de consecuencias o algún ejemplo parecido? Y sí, porque, bueno, el precio. Digo, perdóname, corrijo la pregunta. ¿De qué condiciones internacionales nos pueden influir en el día a día? ¿Algún ejemplo? Sí, bueno, lo que dijiste vos me parece fantástico ejemplo, porque el petróleo tiene detrás el combustible, ¿no? El combustible es un insumo difundido de la economía. Todo tiene combustible, o sea, el mate que estamos tomando, el libro que estás leyendo, la computadora tiene transporte y el transporte usó combustible. Entonces, por eso el petróleo es tan importante, porque por ahora, hasta que se invente otra cosa, es un poco la fuente de todos los combustibles. Y a nivel mundial es un mercado muy particular el petrolero porque solamente pocos países tienen petróleo, ¿no? Por Entonces, ejemplo, por ejemplo, Arabia, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, tiene petróleo. Hay pocos, algunos tenemos petróleo. Entonces, esa oferta de petróleo es escasa, la demanda es total, entonces, bueno, por eso a veces hay guerras, ¿no? Estados Unidos, por suerte, descubrió bastante petróleo en su país, entonces dejó de intervenir en otros lugares. Pero obviamente, si aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio del combustible, y si aumenta el precio del combustible, no solamente nos sube la nafta para el auto, sino que nos suben todos los bienes de la economía. Porque en alguna parte ese bien se transportó, entonces sube el costo. bien. Bueno, vamos entrando en la parte final de la entrevista. Te vamos a sacar un poquito del trabajo de la facultad. Vamos a preguntarte algunas cosas más cotidianas. Como por ejemplo, si no estás trabajando, ¿con qué despejas tu cabeza? A mí me encantan las series. Las series, me encanta el cine, pero no soy tan de cine, ahora estoy un fanático de las series. O sea,
el cine me parece algo corto, ¿no? En una hora y media hay que contar una historia. Me parece fantástico porque las series le permiten a los directores de cine como expresar las ideas con más tiempo y, y me encantan. La verdad que las series que se están haciendo en los últimos años me parecen de una calidad y uno aprende historia, aprende geografía, viaja con las series. Yo que no he podido viajar tanto por diversos temas, me encanta ver series porque uno a veces están tan bien hecha que Sí. te metes en ese país. No sé, a mí que me gusta, me gusta, no conozco nada del conflicto israelí-palestino, ¿no? Y hay series como Fauda, además, que te meten en ese territorio y parece que vos estás ahí adentro de ese lugar y te pasan esas cosas. Así que la serie diría que es Te hace bien. sí, es lo que hoy es lo que más le dedico además de laburar. Así, y a nivel hobby, ¿tenés algún hobby? No, a nivel hobby, hoy, hobby ¿Hobby de practicar o de coleccionar no, algo? lamentablemente deporte nunca digamos, lo he hecho siempre a lejano, hasta que pude jugar al fútbol, pero más por estar con los amigos y por hacer cosas, pero muy malo mi rol. Desempeño. Entonces ahora lo único que hago es caminar y te diría que mi hobby es mirar series. O sea, yo cuando encuentro un hueco trato de descubrir Avanzar un poquito. series, porque aparte te permite estar en la charla del momento y las series son bastante virales también. Sí. Entonces enseguida dan conversación y meten temas. Así que Sí, hoy, viste que te encontrás con alguien y decís, che, ¿qué estás mirando? sí, totalmente. O ya viste tal, o... Porque es de una calidad enorme. A mí me encantaban siempre las series, ¿no? Yo en los 80 miraba, no sé, todas las series norteamericanas que eran bastante malas, ahora me doy cuenta. Pero en ese momento me divertía muchísimo, ¿no? Los Dukes de Hazzard, no sé, Bonanza. No sé. Pero ahora tenés series de mucha calidad y que tienen mucho contexto histórico. A mí las históricas son las que más me No gustan. te voy a decir el género. Sí. A mí las que más me gusta es basada en hechos reales. Esa frasecita Claro. es lo que más me atrae. Creo que el algoritmo de Netflix me aprendió porque me trae esas. Las basadas en hechos reales, por más que no sea real, No, hay una están basadas, ¿no? Entonces, hay modas y hoy en día la moda de las biopic y todo eso. son buenísimas también. Para aprender de un autor o de alguien, la verdad que, además yo siento que los directores de cine tienen una sensibilidad. Yo en mis clases doy muchas películas, porque a veces como los directores de cine describen un hecho, son insuperables, porque la imaginación que tienen yo siempre digo este ejemplo. ¿Cómo es eso? A ver, Yo te digo un ejemplo. Tengo que explicar la importancia de pagar impuestos, ¿no? Y hay una película de 1950 de Lucas de Mare que se llamaba Abasto, que trabajó Tita Merelo, que lo explica de una manera con el hecho de donar sangre, lo explica. Fíjense que nada que ver, porque no es una película para economistas, es una película que habla del abasto, ¿no? bueno, hay una escena gráfica. La película es del Abasto de Buenos Aires, Pepe Arias trabaja en Tita Merelo, son dos artistas de hace décadas, y hablan del abasto, del mercado, pero tienen una pincelada, el tema impositivo, que alguien me lo permitió recortar, y si lo ves todo junto son 5 minutos de la importancia de pagar impuestos, el rol de los impuestos, y es maravilloso. Vamos a ver. Y eso lo hizo un director de cine, ¿no? Pero te digo, como eso hay... A ver, la película Una mente brillante, que es la película del Premio Nobel de Economía que le dieron a un matemático, Nash, esa película tiene segmentos para explicar teoremas, que imagínate lo que es explicar un teorema en un pizarrón, las dificultades y la generación actual. Y yo digo, miren esta película, porque como explica el director al personaje en algunos hechos, en 2 o 3 minutos, es maravilloso. Yo digo, ¿cómo hizo esto? Porque esto sabe de economía, sabe de matemáticas, o sea, el tipo para filmar esa serie, Bueno, sí. pero lo contó de forma popular. O sea, porque la película aparte, es una película que fue muy exitosa inclusive, ¿no? Pero bueno, así hay miles de ejemplos. ¿Y de la suerte qué pensás? Un economista, ¿qué piensa de la suerte? Qué buena pregunta. Y que está en todos lados, el azar está en todos lados. Y los economistas un poco somos los que lidiamos, o sea, intentamos lidiar con el azar. El azar está en todos lados y la economía es una ciencia que intenta, a través de sus pronósticos, tratar de reducirlo, ¿no? Tratar de darnos este tema y con una probabilidad del 90%, porque nunca es 100, puede pasar tal cosa. Y eso es reducir el azar, porque el azar es una cosa interesante que esté el azar, ¿no?
Ahora creo. estamos en el flagelo de las apuestas, hablando de azar. Ahí, pasando ese tema, me parece triste. O sea, claramente ahí yo creo que se está aprovechando un deseo de ganancia rápida que hay en la sociedad. Y a veces, bueno, el azar, la gente cree que eso le va a permitir. La verdad que a la larga no, nunca nadie ganó. No, del lado del que participa no, pero del lado del negocio, viéndolo desde la parte económica, al parecer es el negocio que está dominando los eventos Sí, o y está sostiene, corrompiendo los eventos. está corrompiendo, está sosteniendo todas las actividades, las financian las casas A de mí me apuestas. parece que es un problema cuando alguien corrompe. Mira, hay otro ejemplo que es el siguiente. Vos para que tus hijos lean, ¿le pagarías? ¿Está bien? Porque vos tal vez pagándole logras que lean, pero no van a leer por las razones que vos querés que lean. Y ese ejemplo es, me parece, aplicado a muchísimas cosas, ¿no? De este, ¿cómo es? A ver, ¿en qué estamos? Me perdí. No, lo de las apuestas. No, lo de las apuestas es porque yo lo que quería decir era que cómo a veces se corrompe el mercado, ahí va. Entonces, vos si le pagás a tu hijo para que lea, lo estás como corrompiendo, Sí, ¿no? claro. Entonces, las apuestas están corrompiendo los mercados, porque las apuestas se meten ahora en los mercados, digamos, en el deporte. Entonces ahora uno no sabe si el partido este salió así, o tal persona jugó de tal manera, o tal arquero hizo tal acción, porque le salió o porque estaba influenciado por una apuesta. No, ese tema de las apuestas, yo hablaba del azar en general. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, el tema de la apuesta me parece que es muy nocivo. Me parece que va a haber que regularlo eso porque no. Bueno, ahí intervendría el Estado, digamos, pudiendo regular el mercado, Totalmente. digamos. O sea, el mercado por sí solo puede ser muy peligroso. Fíjense, Es ejemplo rentable, pero es peligroso, ¿no? Claro. muy interesante el Linkenio. ¿Vieron que en Lincoln está prohibido poner juegos, casa de juegos? Es una vieja historia esa. ¿Cuál es el argumento por el cual? Bueno, yo cuando era chico, iba a Mar del Plata, me encantaba ir a Sacoa, que era con las fichitas, jugar a los juegos electrónicos, que en ese momento ahora nada que ver, ¿no? Sigue existiendo, pero Pero, y en Lincoln no había. Y había toda una política muy interesante de que, yo digo, tenían razón. Yo no sé si fueron los intransigentes en Lincoln, que fueron los que gobernaron en los 60, parte de los 70 y después cuando volvió la democracia, que tenían esa idea, decir, no, acá no se puede instalar el juego. Y me parece que fue muy sabia. Fíjese que tenemos un ejemplo local de algo que me parece fue sabio, que los chicos estén en otra cosa, no estén en eso. Hoy en día es muy difícil porque, bueno, la tecnología, el celular, hoy bajan una aplicación, las transferencias electrónicas, las billeteras virtuales, todas esas cosas han hecho hay que jugar sea muy fácil, ¿no? un parrafito de las billeteras electrónicas. Hoy por hoy ocupará, no sé, vos sabrás qué porcentaje del movimiento de dinero y supongo que apunta a que sea cada vez mayor. Y por ahora lo usamos sin preocuparnos de los movimientos de dinero respecto a tributar o a facturar ¿qué dirección tiene eso? ¿O cómo funciona en otras partes que ya avanzaron? ¿Qué pro y qué contras le ves a...? No, yo le veo todos pro. A mí me parece que son una cosa maravillosa. Me parece que el manejo de efectivo es nefasto en la economía, porque inclusive todo el manejo del efectivo genera toda la economía en negro, ¿no? Toda la economía en negro, que hace que hay gente que la que puede enviar no pague impuestos, la otra que no puede enviar tenga que pagar impuestos, entonces se comete toda una injusticia. A mí me parece que la billetera electrónica, además es segura, son elementos para no andar con efectivo en el bolsillo, son prácticos, agilizan tiempo. A mí que no me gusta perder tiempo en los bancos ni en ningún lugar de eso, me parece que las billeteras son... Es más, odio los negocios que no aceptan pago electrónico porque me voy de esos negocios, realmente. Claro. Prefiero los que lo aceptan, porque después es algo muy práctico. No le veo nada negativo. Y para con tus hijos manejas el... Totalmente. Y con los chicos hasta es cómodo porque uno les puede transferir dinero rápido ante una necesidad, ante una urgencia, ante un problema. Y aparte uno tiene absoluto control de eso, porque el efectivo a veces uno va perdiendo el control, ¿no? Esto tiene todo el control, tiene... Así que las billeteras, más allá de la marca de la cual se trata, me parece algo muy positivo en la economía. ¿Usás redes sociales? ¿Sos de Sí, redes sociales? sí, uso ¿Por? Twitter, X, Ujú. es la que más uso. Las otras, bueno, Facebook usaba antes, ahora Facebook un poco no me atrae, pero Red X uso muchísimo.
soy bastante, pero soy más lector, porque no es que estoy publicando mucho, Sí, la mayoría. pero me gusta mucho porque me permite... A mí me gustaba mucho antes, cuando era 140 caracteres. A mí eso me gustaba más que ahora. Que ahora me parece que está muy influida por la política, está muy manejado la red. Antes era un poco más democrática, me parece, pero me gustan. Y me parece que obviamente son fuente de conflicto, ¿no? Hay que, bueno, Sí, hay que saber usar. sí, esto es un tema, las redes sociales, porque se puede dañar muy fácil, anónimamente, bueno, tiene cosas que no son agradables. Yo las uso para informarme. La verdad, a mí me resulta práctico, porque es una forma directa de comunicarse con la persona que uno quiere seguir, ¿no? Sigue siendo lo más inmediato, además. Exactamente. Antes uno tenía que comprarse un diario, que el columnista escribía una vez por semana, ahora lo seguís en Twitter, entonces, bueno, todos los días que habla lo podés seguir. Va a seguir. Hasta me gustaba el hecho de que uno puede bloquear, puede hacer una cosa, pero se ha convertido ahora en una cosa media agresiva y bueno, eso hay que controlar. Bueno, así que las redes las usás más que nada para informar. Para informarme. No tanto para socializar, sino que... ¿Cómo haces con la amistad? ¿Cómo? No, eso es todo. Yo soy de la vieja guardia, o sea, esto es comer asado, reunirme, intercambiar. De hecho, yo soy muy propenso con los chicos nuevos a juntarme mucho. Obviamente que las reuniones virtuales son muy prácticas y permiten agilidad, pero también me parece que le saca algo que es lo que uno puede aprender de la interacción, que no hay que perderlo. Yo dije, un economista en general trabaja solo en su lugar, en su oficina o en su escritorio, pero la interacción es muy importante. Hay que dedicarle gran parte de la semana a reuniones, a interacciones. Eso en el trabajo y en lo recreativo, ¿cuál es el plan? A ver, ideal, así de que un asado, Sí, asado no. amigos, sos de tomar Sí, soy de organizar y en general Lincoln es un lugar donde uno viene a eso también. Porque yo tengo amigos acá. Porque los amigos son esos, ¿no? Los que uno tiene. Los primeros. En la universidad tengo amigos de la universidad también, obviamente tengo amigos del trabajo, pero los que uno siempre termina juntándose son los del secundario, ¿no? Bueno, yo creo que estamos con mucha información valiosa para el objetivo que tienen este tipo de charlas, que van a quedar registradas. Y vamos a cerrar con una pregunta que acostumbramos a hacer, que tiene que ver con, en todo tu recorrido, tanto personal como de formación, si hay alguien a quien vos quisieras agradecerle en especial o manifestar algún tipo de afecto, y lo dejamos registrado. O sea, si hay alguien que tiene que ver con que vos hayas llegado hasta donde llegaste, que vos hoy ahora acá le quieras agradecer públicamente. Bueno, a mi viejo, totalmente. Porque desde una condición económica media, nunca me impidió nada y me permitió seguir. Y obviamente a mis hermanos. Nosotros somos una familia que perdimos los padres rápidamente, demasiado rápido, así que siempre nos apoyamos mucho. Así que, ¿Cómo se llaman tus hermanos? Fernando y Silvina. Obviamente que a ellos les debo el estudio. Y obviamente a mi familia actual, que es la que me permite y me banca toda mi obsesión por la economía. A Mariana, a Manuel y a Santiago, ¿no? Pero mi viejo sí es una parte muy importante porque el hecho de haberme podido estudiar fue porque con una situación económica no amplia, digamos, nunca se puso en juicio que yo me iba a estudiar. O sea, nunca vi en mi casa que se pusiera, se alquiló el departamento en La Plata, nos fuimos con amigos y bueno, la verdad que eso fue fantástico. Ahí está el gran motor. Bueno, Agustín, un placer haberte tenido con mi El placer es mío, muy lindo. Son muy buenos entrevistadores. Espero que de aquí lo vamos a remarcar a eso. Escuchaste Retratos, un podcast destinado a quienes están en búsqueda de su vocación y a los fanáticos de las charlas enriquecedoras. Si te gustó, seguinos en nuestras redes y te esperamos en el próximo episodio de Retratos, vocaciones que inspiran.